Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 48. Capítulo 48. Calendario del Círculo Marino 1516, Nami despierta el Aki. El tiempo pasó volando y antes de que nadie se diera cuenta, el calendario del Círculo Marino pasó de 1515 a 1516. Calendario del Círculo Marino 1516, 20 de enero. La isla deshabitada donde entrenaba el grupo de Yami había cambiado drásticamente. Hace un mes, no era diferente de otras islas desiertas, en su mayoría bosques primitivos. Ahora, vista desde la perspectiva de Dios, casi la mitad de la isla se había convertido en tierra estéril. Ese páramo estaba plagado de cráteres causados por los bombardeos de rayos y marcas quemadas. Había huellas humanas gigantescas, como si un gigante hubiera caminado allí. Ban 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 ban, y en ese momento, desde algún lugar del suelo árido, llegó el sonido constante de impactos. La escena se acercó a la fuente. Un rayo de color blanco azulado parpadeó una y otra vez, cambiando de posición cada segundo, usando todo tipo de métodos para atacar a un hombre de cabello negro. Ramkyaku. Patada relámpago. El rayo se fusionó en el aire en la figura de Nami, con su traje de sirvienta puesto y su pierna derecha cubierta con medias blancas descendiendo para lanzar un rayo hacia Yami que estaba abajo. Frente a un corte repleto de fuerza cortante, calor eléctrico e incluso poder explosivo, Yami lanzó un solo puñetazo y explotó el corte en arcos dispersos. Juicio divino. Suspendida en el aire por su campo eléctrico, Nami agarró su bastón dorado de 3 secciones doblado en una mano, mientras que la otra se convirtió en una corriente azul blanquecina, separándose en un enorme pilar de relámpagos que rugió hacia Yami. Yami respondió con otro puñetazo. Un pilar que podría haber destruido un velero normal se hizo añicos ante esa monstruosa fuerza. El calor aterrador y la corriente aún no podían romper la defensa del cuerpo de acero. Al instante siguiente, el rostro de Yami cambió. Giró y levantó la mano. Agujero negro. Un agujero negro del tamaño de una bola de boliche apareció casi instantáneamente en su palma y se tragó un rayo naranja que se había lanzado hacia él. Ya terminé, no puedo vencerte en absoluto. Al ver a Yami desactivar con indiferencia su ataque final más potente, Nami se echó a sus brazos e hizo un puchero. Amo, eso es demasiado cruel. Ni siquiera me das un respiro. No usé agua oscura. Te estaba dando margen de maniobra. Yami le pellizcó la mejilla y sonrió. Los enemigos no se quedarán quietos ni dejarán que los golpees. De todas formas no dejaré que se acerquen. Nami sonrió con confianza. Antes de que nos diéramos cuenta, este pequeño gato ladrón se convirtió en un monstruo. Por eso se dice que una logia es el tipo más fuerte. Un mordisco y te elevas. Karina y Robin, que miraban desde no muy lejos, suspiraron. Los ojos de Robin se volvieron astutos mientras bromeaba. ¿Te arrepientes de haber dejado pasar la fruta arena? Ni un poquito. Karina sonrió triunfante. El vampiro es lo que más deseo. Mientras mi juventud sea eterna, deja que el pequeño gato ladrón corra 100 metros primero. Al final, yo seré la más favorecida. Robin se quedó en silencio. Así que eso es lo que se siente cuando tu golpe sale mal. Espíritu zorro, lo escuché. Nami apareció frente a Karina, pellizcando su mejilla con una sonrisa que no era una sonrisa. Karina agitó sus puños para contraatacar. Cada golpe pasó directamente a través de Nami. Maldita intangibilidad. En cuanto consiga el Aki de armamento, te daré una lección. Karina se negó a ceder. Sigue soñando. Ni siquiera con armamento podrás vencerme. Nami se mostró descaradamente arrogante. Nuestra brecha de Aki es demasiado grande. Para entonces, Karina ya sabía sobre Aki. Robin también lo hizo. Durante el último mes, además de profundizar sus poderes oscuro y más, Yami había enseñado el método de observación Aki a las 3 chicas. Se centró en Nami, cuyo cuerpo podía percibir los cambios climáticos y que controlaba las ondas de radio. Nami no lo decepcionó. En tan solo medio mes, despertó el Aki de observación. Ella era la única de los 4 que manejaba Aki, y su rango de percepción era único. Su detección era como la de una persona de vigilancia y podía escuchar a escondidas. Dentro de cierto rango, la observación de Nami era incluso más útil que la clarividencia de Yami. La clarividencia solo cubría un radio. La observación de Nami fue un campo completo de 360 grados. Con Aki despertado, la fuerza de combate de Nami se transformó.
Esa vista de Dios con un alcance asombroso no solo le dio a la niña una confianza tremenda, sino que elevó su teletransportación de campo eléctrico y sus rayos al extremo. Solo alguien como Kizaru Monkey Dragon podría comprender realmente la superioridad que Nami sentía ahora. Si no puedes ganar, corres. Y casi nadie puede alcanzarte. Fue demasiado satisfactorio. No es de extrañar que estuviera tan engreída. Pequeño gato ladrón odioso, mientras observaba a Nami divertirse, Karina apretó los dientes. Está bien, ya es suficiente. Yami deslizó un brazo sobre sus fragantes hombros. El nuevo barco está terminado. Hora de regresar. Genial, no puedo esperar a ver cómo luce. Los tres inmediatamente se iluminaron de expectación. A lo largo del mes, Yami e Iceburg habían hablado muchas veces. A veces llamaba a Iceburg, a veces lo hacía Yami. Cada vez, además de una actualización por parte de Iceburg, tenían nuevas ideas y le pedían que añadiera algunas cosas al barco. Así que los tres morían de ganas de ver si el barco final coincidía con lo que habían imaginado. Zaparon de la isla deshabitada. 2 días después, el balandro entró una vez más en el puerto de Bater 7. Como antes, Yami primero dejó caer a Robin en la entrada de Galleila al subespacio, luego tomó a Karina y Nami en Yagarabuya Galleila. Iceburg y Califa esperaban en las puertas de la empresa. Señor Yami, por favor venga conmigo. Después de estrecharles la mano, Iceburg los condujo hacia el muelle 1. Allí estaban atracados numerosos barcos, algunos en construcción, otros en reparación. Lo más llamativo era un gran velero envuelto en tela negra. Paulie, Rob Luxi, Kaku, destapen la tela. Iceburg ordenó a los 3 capataces del muelle 1. Luxi y Kaku, haciéndose pasar por carpinteros de barcos, obedecieron junto con Paulie y algunos trabajadores, retirando la enorme cubierta negra. La nave que se encontraba debajo apareció ante Yami y las 2 chicas, y ante Robin, que observaba desde el subespacio. Comentarios. Votar capítulo 49. Capítulo 49. Pegaso, Zoan mítico forma de Pegaso. El barco era de un blanco plateado de proa a popa, y el mascarón de proa era un caballo alado con las alas desplegadas. Dado que los camarotes inferiores tenían 3 cubiertas, la superestructura en general era más alta que la de otros grandes barcos. Desde la quilla hasta lo alto del palo mayor, la altura del barco parecía ser de al menos más de 100 metros. En ese momento, Iceburg comenzó a leer las especificaciones del barco. Un gran velero de 3 mástiles, hecho a medida, con una eslora total de 158 metros, 3 mástiles, 3 velas mayores, 9 velas auxiliares y un desplazamiento de 12.000 toneladas. Tiene 5 cubiertas y media de camarotes en total, 3 bajo cubierta y 2 y media sobre cubierta. Según lo solicitado, las habitaciones, la cocina, el comedor, la sala de estar y el estudio se distribuyen en la parte superior. Debajo, la primera cubierta inferior es un nivel polideportivo. La segunda y la tercera cubiertas inferiores se destinan al entretenimiento y el ocio, e incluyen piscina, cafetería, biblioteca, bar, sala de baile y karaoke, bodega, un pequeño casino, un acuario, un pequeño laberinto, tesorería, almacenes generales, sala de hielo, bodega de madera y mucho más. Bien. Estoy muy satisfecho. Al escuchar la descripción de Iceburg, Yami sonrió con satisfacción. Los ojos de Karina y Nami brillaron aún más. El coste base de construcción de esta nave fue originalmente de 850 millones de belli. Iceburg dijo. Pero añadimos mucho a lo largo del camino, por lo que la construcción alcanzó los 1080 millones. Con mis honorarios de construcción y equipamiento, el total es de 1200 millones de belli. No hay problema. Ven conmigo al puerto en un rato y te pagaré el resto. La facilidad de Yami hizo que Iceburg sonriera levemente mientras preguntaba. Cada barco personalizado necesita un nombre. ¿Ya te has decidido por alguno? Pegaso. Llamémosla Pegaso. La respuesta vino de Karina y Nami al mismo tiempo. Pegaso, el caballo al lado del mito. Iceburg miró el mascarón de proa y asintió. Así que es eso. Un nombre bonito. La expresión de Yami se volvió un poco extraña. Cuando escuchó su elección, una cierta fruta del diablo pasó por su mente. El caballo fruta del caballo de tipo animal, modelo mítico. Pegaso. En el cuento original, su devorador era una montura llamada Stronger, el corcel venenoso de los piratas de Barba Negra. Cuando Stronger apareció por primera vez, no era un usuario. Solo después de que Barba Negra derrotó a Wang Zi y se apoderó de Achinosu, cuando la tripulación apareció nuevamente, Stronger se convirtió en un usuario de Zoan mítico.
Salvo sorpresas, el modelo de Pegaso debería estar en Achinosu, ya sea vinculado a Wangzi o a uno de sus oficiales. Por supuesto, podría pertenecer a otra persona. Esa fruta tenía valor de colección. Si se presentaba la oportunidad, Yami tenía la intención de aprovecharla. Luego, los tres siguieron a Iceburg a bordo para inspeccionar el interior. Apenas habían entrado cuando Karina y Nami gritaron de alegría. «¡Hay un ascensor!». «Sí. Instalé un ascensor en la superestructura para que puedas moverte entre cubiertas rápidamente». Iceburg sonrió. «Eso es maravillosamente considerado», vitorearon Karina y Nami. Yami asintió en señal de aprobación. Comenzaron con las 2 cubiertas y media superiores. La decoración y el mobiliario coincidían con sus gustos. El estudio y el estudio en particular llenaron de satisfacción a Karina y Nami. Luego de terminar arriba, Yami bajó a las 3 cubiertas inferiores. En comparación con las cubiertas superiores, las inferiores tenían la mayor superficie. Tan largo y ancho como era el barco, así de largo y ancho era el espacio en esas cubiertas. A diferencia de lo anterior, donde la cubierta principal ocupaba la mayor parte del área. La primera cubierta inferior albergaba 5 patios separados. Un campo de fútbol, una cancha de baloncesto, una cancha de tenis, una cancha de voleibol y un espacio combinado para billar y tenis de mesa. Después de revisar el césped y el equipamiento, pasaron a la segunda y tercera cubierta inferior. Cuando todo estuvo inspeccionado, Khalifa le entregó a Karina y Nami una lista detallada. La lista mostraba precios de compra y facturas. Todo a bordo coincidía con la lista. Yami estrechó nuevamente la mano de Iceburg, luego pidió a Luz y a los demás que ayudaran con la descarga y movieron el barco hacia el puerto. «Señor Yami, ¿solo son 3? Mientras observaba a Karina y Nami regresar para cargar cosas, Iceburg parpadeó. «Sí. Solo traje 2 sirvientas». Yami sonrió. «¿No vas a contratar un navegante y un equipo de timón?». Iceburg le recordó. A diferencia de un pequeño balandro de un solo mástil, poner en marcha un barco grande es una operación importante. Con mal tiempo, se necesitan varias personas solo para el timón y la vela. Está bien. Mis 2 sirvientas son muy capaces. Yami estaba confiado. Está bien entonces. Iceburg no insistió en ese punto. Pronto, Nami y Karina trasladaron todos los objetos de valor del viejo barco. Iceburg, Khalifa e incluso Lucy miraban con los ojos muy abiertos las bolsas de oro, mientras las comisuras de sus ojos se movían nerviosamente. Dios mío. Esta gente sí que estaba forrada. Paulie, a quien le encantaba apostar, seguía tragando, ansioso por agarrar todo. Al segundo siguiente, esa idea fue rociada con agua helada y un escalofrío le recorrió la columna. Las pupilas de Lucy y Kaku se tensaron, sus cuerpos se tensaron instintivamente. Juicio divino. Nami saltó a la barandilla, levantó la mano y desató un colosal pilar de relámpago que se tragó el viejo balandro de aparejo triangular. En un instante, el balandro se hizo añicos como si hubiera sido bombardeado por una lluvia de cañones, y el casco se convirtió en cenizas por el calor eléctrico. Cuando el pilar se desvaneció, solo quedó un pequeño trozo que lentamente se convirtió en carbón entre las llamas. El balandro que había transportado a Yami durante meses había llegado al final de su vida útil. Un solo golpe garantizó que nunca obtendrían el espíritu de un barco. Pero vender ese barco estaba fuera de cuestión, y abandonarlo era peor. Así que acabar con su vida era la única opción. Él elogía, fruta rumble rumble. Mirando a la aparentemente pura y linda chica de cabello naranja que acababa de destruir un barco de un solo golpe, los ojos de Khalifa temblaron y susurró el nombre a ese poder legendario. Fruta rumble rumble. Iceburg estaba igualmente conmocionado mientras miraba a Nami, comprendiendo finalmente la confianza de Yami. Una sirvienta que era una usuaria de rumble rumble. Si esa noticia saliera a la luz, causaría un gran revuelo en todo el mundo. Lucy y Kaku instintivamente bajaron la cabeza, decidiendo informarlo tan pronto como regresaran. El saldo. Compruébalo. Yami señaló los 6 cofres que Karina y Nami habían dejado en el suelo. Estaba bastante satisfecho con las reacciones de Iceburg y los demás. Después de obtener la fruta More More, Yami ya no se preocupó por ocultar su identidad. Si no fuera por el miedo a retrasar la nueva nave, ni siquiera habría dejado que Robin se quedara en el subespacio antes. Ahora que el barco estaba terminado, no tenía escrúpulos. Él y Nami necesitaban oponentes. Solo luchando contra enemigos fuertes su voluntad podía elevarse rápidamente. A Yami ya no le faltaba fuerza, solo el reino de la voluntad, el corazón en mente técnica cuerpo.
Si la mente no pudiera seguir el ritmo del cuerpo, el Aki no despertaría, y las frutas del diablo tampoco. Iceburg no sabía nada de los pensamientos de Yami. Negó con la cabeza ante las palabras de Yami. No hace falta. Confío en ti. Entre los sacos de oro y una doncella que empuñaba una lojía legendaria, Iceburg comprendió que Yami no era una figura común. A un hombre así no le faltaba dinero y no tenía ningún interés en engañar a nadie. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 50. Mejilla con mejilla, una vida alegre en el mar al igual que la última vez. Después de que Yami y los demás sacaron el Pegasus de Bater 7, Yami inmediatamente abrió una puerta de aire, regresó a Bater 7 y trajo a Robin de regreso del subespacio. Luego iniciaron una celebración. ¡Qué terraza de césped tan grande! Ni siquiera necesito bajar a las canchas. Aquí mismo podemos jugar al voleibol. Hay un sofá columpio y una plataforma de pesca, además de una mesa de ajedrez. A partir de ahora podré leer aquí, pescar y jugar al ajedrez. La azotea sobre las cabañas también es espaciosa, con césped y jardineras. Da la sensación de que podríamos convertirla en un pequeño jardín o en una pequeña parcela de cocina. Las tres chicas no entraron de inmediato. Recorrieron la terraza y la azotea con la mirada, profiriendo una exclamación tras otra. A Nami le encantó la terraza de césped. Yami y Karina estaban muy contentas con el columpio, la plataforma de pesca y la mesa de ajedrez. En cuanto a Robin, adoraba el diseño de la azotea y la idea de cultivar flores allí. Pero cuando vio la biblioteca por dentro, se sintió aún más feliz. No era solo grande y con muchas estanterías. El punto clave era que esas estanterías ya estaban llenas de libros. La compañía Galleila los había adquirido. Como había dicho Iceburg, un gran velero de alta especificación de clase buque de guerra costaba alrededor de 100 millones de belli. Un gran velero de alta gama aún no superaría los 200 millones. Pero el Pegasus, un gran velero hecho a medida, costó 1.200 millones de belli, el precio de 12 buques de guerra. Lo que lo hizo caro no fue solo la madera o la construcción naval y el equipamiento, sino también la adquisición y fabricación personalizada de todos esos extras. Si no la hubieran encargado en la ciudad santa de los carpinteros de Rivera, si Iceburg no hubiera dirigido él mismo la Galleila, si no hubiera tenido la influencia que tenía, terminar el Pegasus en un solo mes habría sido imposible. Solo conseguir todo esto llevaría más de un mes. A los ojos de Yami, 1.200 millones por una nave como esta era una auténtica ganga. Mientras Karina y los demás recorrían los interiores, Yami se sentó en el sofá columpio y usó su clarividencia y su vista de rayos X para revisar cada parte del Pegaso, mientras casi dejaba que un caballero se perdiera mientras veía a través de las tres chicas. Yami confiaba en la artesanía de Iceburg y respetaba las habilidades de Lucy y Kaku. Sin excelentes carpinteros de barco, no habrían podido infiltrarse en Galleila ni convertirse en capataces del Muelle 1. Pero Yami no confiaba en el carácter de ciertos agentes. Para protegerse de los caracoles transpondedores de escucha implantados u otros trucos, tuvo que inspeccionar el Pegasus. Afortunadamente no se había instalado nada. Probablemente tomaron a Yami por un vástago noble y no por una figura importante. No había necesidad de vigilarlo. Si hubieran sabido de antemano que Nami era una usuaria de Rumble Rumble, realmente podrían haber intentado plantar algo. Probablemente ahora se estaban arrepintiendo. Después de comprobarlo, Yami también se dirigió a las cabañas. No fue a buscar a las chicas, sino que fue a la cubierta deportiva combinada en el primer nivel inferior. Sacó un balón de fútbol de un contenedor y, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a hacer malabarismos. Inmediatamente siguió una visión absurda. Con solo unos pocos toques, Yami envió la pelota al techo. Al ver esto, no frunció el ceño, sino que sonrió. En realidad, el fútbol, el baloncesto y otros deportes de pelota estaban básicamente fuera del alcance de Yami. Con su fuerza, incluso un disparo casual haría que la pelota atravesara el casco y saliera volando hacia el mar. Un mate casual destrozaría el aro y el suelo. Un solo movimiento lento de la raqueta convertiría el tenis de mesa en un deporte asesino. Aún así, Yami había gastado un montón de dinero para que Iceburg utilizara una cubierta entera para un complejo multideportivo. Estos eran sus pasatiempos y los utilizaba para entrenar. Demasiada potencia le impedía jugar. Luego seguiría controlando su fuerza hasta que pudiera. En resumen, Yami usaría el deporte para entrenar a Light Return. El control perfecto de la fuerza es uno de los requisitos imprescindibles para un verdadero maestro marcial. Como Garp.
Podía golpear al joven Luffy, después de comer la fruta Nika, y hacerle daño sin lastimarlo realmente. El control de la fuerza y el haki de armamento eran tan refinados que eran sublimes. Si Yami dominara Life Return y lo llevara a un alto nivel, podría regular la salida y jugar como una persona normal. Rokushiki mejoraría el control corporal, pero para Yami era demasiado lento. Usaría lo que amaba para acelerar el retorno a la vida. Los ejercicios de Rokushiki requieren práctica. Los juegos de pelota se realizan con compañeros y no son solitarios. Después de un rato de juego, Yami fue a buscar a las niñas. Había muchas cosas divertidas a bordo, pero por ahora no las habían probado. Solo habían revisado sus habitaciones y luego se dividieron entre la biblioteca y el estudio. Karina y Robin estaban en la biblioteca. Nami estaba en el estudio. Maestro, ¿no vas a jugar? Al ver a Yami, Karina levantó la vista de su libro y preguntó. Ya casi oscurece. Vamos a comer primero. Mañana exploraremos más. Yami tomó los libros de Karina y Robin, deslizó un brazo alrededor de sus hombros y cinturas y los condujo con firmeza hacia afuera. Ninguno se resistió. Karina rodeó a Yami con el brazo y sonrió. Amo, ¿qué hay para cenar? Tengo ganas de carne a la parrilla. Hagamos una barbacoa en la cubierta esta noche. Ningún problema. Al caer la noche, la cubierta del Pegasus se llenó del aroma de carne asada, que se extendía con la brisa del mar. ¡Qué hermosa puesta de sol! La vista es mucho mejor desde un barco grande. El amanecer de mañana será aún más bonito. Nami y Karina vigilaban la parrilla mientras contemplaban el resplandor de la tarde, suspirando suavemente. Después de comer y beber hasta hartarse, fueron a probar las instalaciones de las cubiertas inferiores. Primero el complejo deportivo. Bajo la dirección de Yami, aprendieron tenis de mesa. Sin usar su fruta, Nami solo pudo luchar contra Karina hasta llegar a un empate. Pero contra Robin, fue derrotada por completo. Cuando terminó el ejercicio post-comida, ya había caído la noche. Pasaron al bar sala de baile karaoke para disfrutar de una actuación de Karina. Todos tenían sus dones. La arqueología de Robin, la navegación de Nami. El don de Karina era una hermosa voz para cantar. Era tan hermoso que incluso su risa tenía un tono único. Cuando Karina abrió la boca, Yami descubrió que era un desastre sin oído musical. No hay comparación alguna. Después de las canciones, bailaron. Habían planeado ir al casino, pero Karina insistió en grabar un disco. Luego, silenciosamente, encendió la iluminación ambiental y con valentía invitó a Yami a bailar. Yami no estaba dispuesto a decir que no. Los dos bailaron, muy torpemente. Al observar esto, Nami, que ahora rebosaba de confianza, se puso amarga al instante. Cuando Karina y Yami terminaron, ella jaló a Yami al suelo para que ella también jugara. Yami no se negó y sonrió para sus adentros, tal como lo había planeado. Porque después de bailar con Nami, para no dejar fuera a Robin, tomó la iniciativa de invitarla también. Desde que quedó atónita con su franqueza en Butter 7, Robin no se negó. Le enseñó a bailar con delicadeza. La señora de cabeza fría había leído más libros de los que los otros tres habían comido cuencos de sal. Sabía un poco de todo. Pero Yami no estaba satisfecho y tentó a la suerte. Se inclinó con una sonrisa maliciosa. Maestra Robin, quiero aprender a tocar mejilla con mejilla. ¿Puedes enseñarme? Las mejillas de Robin se ruborizaron levemente. Miró a Yami con recelo. Ella no respondió, pero mientras lo guiaba, gradualmente cerró la distancia, llevando a Yami a un nuevo ritmo. Al ver que ambos se fundían en una postura más íntima, tanto a Karina como a Nami les brotaron líneas negras. Luego miraron hacia su propio capital, y se desinflaron de inmediato. No hay comparación. Ni de lejos. Comentarios 7 comentarios. Votar capítulo 51. Capítulo 51. Recreación clásica, 7 días gratificantes. El tiempo voló. 7 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Durante esos 7 días, Yami y su tripulación fueron increíblemente felices, descubriendo que la vida en el mar no era para nada aburrida. Antes les había parecido monótona solo porque el pequeño cúter estaba demasiado apretado. Aparte de mahjong, cartas y un poco de pesca, no había mucho que hacer. Cuando no jugaban, Karina y Robin entrenaban o leían, y Nami dibujaba cartas náuticas. Ahora sus días estaban llenos. Después del entrenamiento, había mucho entretenimiento para pasar el rato. A veces jugaban al ajedrez en la terraza. A veces pescaban y lanzaban la pesca al acuario. A veces jugaban a las canchas multideportivas. A veces apostaban en el minicasino.
A veces jugaban a la mancha en el pequeño laberinto, y así sucesivamente. De todos ellos, lo que más amaba Yami eran los deportes de pelota. Aún no podía practicarlos por su fuerza, pero nada le impedía arbitrar y ver competir a las tres mujeres. Desde el día que llegó a este mundo, Yami nunca olvidó la escena de Robin y Nami jugando vóley playa. Siempre quiso recrear ese clásico. Así que un día caluroso, aprovechó el calor para saltarse las canchas de la cubierta inferior y montar una cancha de voleibol y otra de tenis justo en la cubierta de césped. Los tres, completamente indiferentes a la mirada de Yami, jugaron partidos con los uniformes de gimnasia del colegio o en bikini. Aunque no podía compararse exactamente con la escena original, era más que agradable a la vista. Una vez que Karina y Nami terminaron de rellenarse, Yami estaba seguro de que su sueño se haría realidad. Por sugerencia de Yami, las tres también vistieron trajes de animadoras para jugar al baloncesto. Cuando sus faldas ondearon y se lanzaron a hacer mates, la árbitra Yami se llevó una buena mirada. Antes no les gustaban los juegos de pelota, pero ahora los tres estaban enganchados. Para que conste, Karina invitó una vez a Yami a la cancha para un 1 contra 3. Yami tomó el balón con ambas manos, hizo un regate elegante y luego arrasó con la defensa hasta el aro. Después de eso, los tres se negaron a volver a jugar con Yami. Hasta que no dominara Life Return y pudiera limitar su producción a niveles humanos normales, probablemente no lo invitarían a sus juegos. Podría incorporarse al fútbol, aunque sea como portero. Con Yami tomando las cosas con calma, los tres anotaban 1 o 2 de cada 10 tiros. La sensación de logro por vencer a Yami solo les hizo amar aún más el deporte. Tampoco descuidaron el entrenamiento. Los Pegasos contaban con una sala de entrenamiento especial. No era enorme, pero el suelo, las paredes y el techo estaban revestidos de placas de hierro, tan blandas que Karina y Robin no podían romperlas, pero Nami podía atravesarlas con un golpe suave. Cuando Yami usó la fruta más para multiplicar la masa de los platos 100 veces, la habitación se volvió prácticamente indestructible y Nami pudo desarrollar su fruta y Rokusiki en su interior sin preocupaciones. Desde que comió la fruta del rumble, la fuerza de Nami había aumentado visiblemente día a día, no solo por su afinidad con ella, sino porque seguía al pie de la letra el consejo de Yami. Cada vez que terminaba de comer y entrenar, usaba microcorrientes para estimular sus células, aliviar la fatiga y acelerar la digestión. Como resultado, absorbía más energía que Karina y Robin. Nami quería ayudar a las otras dos con electroterapia, pero su control aún no era lo suficientemente preciso, así que Yami no se lo permitió. Como compensación, él mismo masajeó a Karina y Robin. Incluso había una sala de bienestar a bordo. Casi todas las noches, Yami yacía allí mientras Karina y Nami, vestidas de sirvientas, le daban un baño de pies. Robin se unía con el pretexto de cortesía de vuelta, usando la fruta flor para hacer crecer brazos adicionales y masajearlo por todas partes a la vez. En esos momentos, Yami finalmente probó la vida de un ganador. Estirado en la silla de masajes, dos criadas a sus pies, mientras las muchas manos de Robin trabajaban sus hombros y espalda. Felicidad. Y así sus 7 días fueron satisfactoriamente completos. Un día, el Pegaso continuó su viaje. El cielo estaba despejado y de repente se oscureció. Una densa niebla pareció aparecer de la nada, arrastrando al Pegaso hacia un mar especial. ¿Se oscureció de golpe? ¿Se nos volvió a poner el tiempo en contra? Los tres, que jugaban en las canchas de la cubierta inferior, notaron la oscuridad a través de las ventanas de inmediato. Karina no pudo evitar preguntarse en voz alta. No, esto no es solo un cambio de clima, dijo Nami, negando con la cabeza y con expresión seria. Parece que hemos entrado en un mar especial. Hay una niebla espesa por todas partes, y la zona es enorme. Si incluso tú lo llamas enorme, debe ser más grande de lo habitual, dijo Karina, volviéndose hacia Yami. Maestro, ¿es este el lugar? Sí. El triángulo de Florian, asintió Yami. Él y el triángulo de Florian. Karina y Nami palidecieron. Claramente conocían el nombre. Robin se tocó la barbilla pensativa. El triángulo de Florian suele ser clasificado como uno de los males más temibles en varias revistas. Sobre todo en los últimos años. Se dice que aquí desaparecen anualmente una cantidad de barcos de 3 dígitos. Algunos de los afortunados que lograron salir afirmaron haber visto fantasmas, o un esqueleto cantando. Ante eso, Karina y Nami palidecieron. No era cuestión de fuerza. A las chicas simplemente no les gustan las historias de fantasmas. Tranquila, dijo Yami. Es solo un truco de los que usan frutas del diablo. ¿Un consumidor de fruta?
¿Las frutas del diablo incluso pueden crear fantasmas y calaveras? Los dos exhalaron aliviados, aunque todavía refunfuñaban un poco. Si las bestias míticas son reales, entonces los fantasmas y los esqueletos son perfectamente normales, dijo Robin con una sonrisa. Tus nervios son otra cosa, Robin, dijeron Karina y Nami, impresionadas por su calma. En los últimos años, la razón por la que tantos barcos desaparecen es que cierto pirata autorizado por el gobierno trasladó su base aquí, continuó Yami. Los fantasmas que la gente ve provienen de la fruta de una subordinada. Una paramecía. La fruta hueca hueca. El esqueleto cantor se comió la fruta revivir revivir. ¿Un pirata sancionado por el gobierno? ¿Un señor de la guerra del mar? ¿Cuál? Ahora que sabían la verdad, Nami y Karina ya no tenían miedo, solo tenían curiosidad. Gecko moría, dijo Yami con una leve sonrisa, mirando a Nami. Paramecía. La fruta sombra sombra. Y, Nami, él es tu próximo oponente. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 52. Capítulo 52. El aliento de Yami, la resolución de Nami. Los ojos de Nami se abrieron de par en par mientras se señalaba a sí misma. ¿Mi oponente? Así es. Yami asintió con una sonrisa. En un momento iré a visitar a uno de los 7 señores de la guerra del mar. Nami será quien los desafíe. Trago. Nami tragó saliva, con voz insegura. ¿Quieres que pelee con un gran pirata ahí? No te subestimes. De repente, Yami agarró a Nami por los hombros y le habló con total seriedad. Eres usuaria de la frutalogía Rumble Rumble, y la primera entre nosotros en despertar el Aki. Ten confianza. Usa esta batalla para redescubrir el mundo y forjar el corazón de uno fuerte. A partir de ahora me enfrentaré a todo tipo de potencias, e incluso sus subordinados son de primera clase. Si quieres compartir la carga conmigo, entonces debes convertirte en una potencia también. Al oír sus últimas palabras, la mirada ansiosa e insegura de Nami se tornó resuelta. Asintió con firmeza. Entiendo, maestro. Bien. Esa mirada. Al ver su expresión cambiar, Yami sonrió aliviada y le dio una palmadita en la cabeza. Ve a luchar con la calma. Aunque pierdas, no pasa nada. Estoy aquí. Nami asintió nuevamente, su rostro solemne mientras cambiaba al modo listo para la batalla. Luego dejaron de jugar y volvieron a la cubierta. Esta vez, Yami no hizo ningún movimiento. Hizo que Nami localizara la posición de Thriller Bark. En poco tiempo, Nami usó su Aki de observación para encontrar el barco conocido como el barco pirata más grande del mundo. Luego, actuando como timonel, Nami dirigió el Pegasus, evitando los barcos fantasmas en el camino y llegando a la entrada de Thriller Bark. La entrada a Thriller Bark era una boca gigantesca. En una comisura de esa boca, Yami notó un caracol transpondedor de vigilancia. Quienquiera que estuviera en el otro extremo claramente también había notado al Pegaso. La enorme boca se abrió lentamente, invitando al grupo de Yami a entrar. Al mismo tiempo, los agentes de inteligencia de los piratas de Thriller Bark comenzaron a investigar sus identidades. Descubrieron que el hombre y las 3 mujeres no eran piratas. Pero el adornado velero claramente valía una fortuna. Las 2 criadas y aquella secretaria eran todas unas bellezas raras. Al recibir el informe, Absalón se ofreció inmediatamente como voluntario para dar la bienvenida a los nuevos invitados, atravesando el cementerio hacia el grupo de Yami. Durante el camino murmuró para sí mismo, fantaseando en su mente sobre lo hermosas que eran Karina y las otras 2. No se dio cuenta de que sus conversaciones con el equipo de inteligencia estaban siendo escuchadas a escondidas por Nami, cuyo Aki de observación había cubierto todo Thriller Bark. Tan pronto como salió del castillo, Nami lo encerró. Aún así, Nami no invocó el juicio de Dios para atacar a Absalón desde muy lejos. Tras arriar las velas y echar el ancla, abordó el Thriller Bark junto con Yami y los otros 2. Nami tomó la iniciativa y guió el camino. Y justo cuando estaban a punto de atravesar una trinchera, un Cerberus Elyoun cosido quirúrgicamente de repente bloqueó el camino. En poco tiempo, Nami electrocutó al Elyoun hasta que aulló, el humo y el hedor a carbón se desprendían de su cuerpo chamuscado y se desplomó inmóvil en el suelo. Al ver esto, Yami no pudo evitar reír. En la historia original, Nami, Chopper y Usopp habían sido atormentados por este Elyoun. Ahora, los roles se invirtieron. Cruzando la trinchera, entraron en un pequeño bosque. Entonces Yami sacó una moneda de oro de su bolsillo, la lanzó con un gesto y observó a Nami caminando hacia adelante. El juicio de Dios. Nami no decepcionó.
Cuando pasaron junto a un árbol muerto, de repente levantó la mano y desató una enorme columna de relámpagos que lo envolvió, destruyendo todos los árboles que había detrás. El calor aterrador encendió incluso los árboles fuera de la zona de impacto y dejó un surco carbonizado en el suelo. Cuando el relámpago se desvaneció, un cuerpo apareció de la nada, tendido en la trinchera. ¿Quién es este tipo que aparece de la nada? Al ver a Absalón en el suelo, Karina dio un salto del susto. Robin también estaba un poco sorprendido. Mientras caminaba por el misterioso bosque, incluso con Yami protegiéndolos, ella permaneció cautelosa, escaneando sus alrededores. Estaba segura de que no había nadie alrededor de ese árbol muerto justo ahora. Este tipo me estaba esperando aquí, y de repente su cuerpo se volvió transparente, explicó Nami. De camino hacia aquí, oí que lo llamaban señor Absalón. Señor. Parece un miembro de alto rango de los piratas de Thriller Bark, analizó Karina. Sí. Uno de los 3 bichos raros de los piratas de Thriller Bark, un consumidor de fruta transparente de tipo paramecía. Yami asintió y elogió a Nami. Pensé que lo atacarías en cuanto saliera del castillo, pero fuiste más cauteloso de lo que esperaba. Bien hecho. Jeje, y Nami sonrió tímidamente ante el elogio, pero su confianza aumentó nuevamente. Karina hizo una mueca. ¿Paramecía fruta clara? ¿Cómo puede haber algo tan asqueroso en un mundo? Las frutas del diablo de tipo paramecía están llenas de habilidades extrañas. Una fruta clara es común entre ellas. Yami se acercó a Absalón, se agachó, lo agarró del cuello y le aplastó la garganta. Le dijo a Nami. Nami, tráeme una fruta. Sí, maestro. Nami asintió obedientemente, luego se convirtió en un rayo y desapareció. Unas cuantas respiraciones después, Nami reapareció junto a Yami y le entregó una fruta común y corriente. Al tomarlo, Yami liberó una masa de niebla negra y hábilmente comenzó a extraer el poder de la fruta del diablo. En poco tiempo, la niebla negra se retiró a su espacio de agujero negro. La fruta común en su mano se transformó en una fruta del diablo, precisamente la fruta paramecía clear con la que Sanji había soñado. Nami, pon esta fruta del diablo en mi habitación. Yami le pasó la fruta clara. Bueno. Nami asintió nuevamente, parpadeó con la fruta clara y rápidamente regresó a su lado. Ella continuó liderando el camino. De principio a fin, las 3 mujeres nunca preguntaron por qué Yami no comía la fruta clara. Primero, sabían que la despreciaba. Después de todo, incluso había rechazado la fruta logia arena. En segundo lugar, sentían que la habilidad de la fruta clara era simplemente demasiado repugnante. Tener esa habilidad en Yami solo empañaría la imagen perfecta de él en sus corazones. Yami realmente menospreciaba la fruta clara. Para ser precisos, a menos que fuera una fruta del diablo de clase estratégica o una de las verdaderamente incontestables, tenía poco interés en cualquier otra fruta del diablo. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 53. Capítulo 53. Nami vs Gecko moría ZZZZT. Ah, me estoy quedando insensible, me van a asar. Perdóname, no quise decir eso. Corre, esa criada es un demonio. Después de pasar por el pequeño bosque, Yami y los demás entraron en un cementerio. Al igual que la trinchera con el perro del infierno Cerberus, el cementerio era otro punto de prueba, custodiado por un gran número de zombies. Los forasteros que no pudieran derrotar al perro del infierno y a estos zombies aún tendrían sus sombras cortadas por Gecko Moria, pero no eran dignos de movilizar a los 3 bichos raros ni a los zombies de grado superior. Los zombies acababan de salir amenazadoramente cuando, al instante siguiente, se dispersaron en pánico. El cuerpo de Nami ardió con un abrasador rayo azul blanquecino. Su pequeña mano se convirtió en un trueno viviente y desató una masa de arcos con forma de rama que ahogaron a los zombies que se encontraban frente a él, carbonizándolos y dejándolos caer al suelo entre gritos. Pero a pesar de su buen corazón, Nami se contuvo y sus sombras no se separaron de los cuerpos de los zombies. Al ver esto, los zombies fuera de la zona de ataque huyeron en todas direcciones, abriendo un camino hacia el castillo. Así, Yami y los demás llegaron al castillo sin problemas. Nami, dale un saludo a ese gran pirata. Justo cuando Nami estaba a punto de entrar abiertamente al castillo, Yami habló con una sonrisa. Nami inmediatamente comprendió lo que quería decir y asintió. Su palma se convirtió de nuevo en una corriente azul blanquecina. La corriente no se descargó de inmediato, sino que comenzó a comprimirse. Si se cuantificaba el calor eléctrico, el valor se disparaba segundo a segundo.
En poco tiempo, Nami terminó de cargar y su palma desapareció de la vista. El trueno retumbó sobre el castillo. Una franja de deslumbrante luz azul blanquecina apareció de la nada, inundando el cielo oscuro con su brillo. Entonces una colosal columna de relámpagos cayó desde la cortina de luz y golpeó el castillo desde arriba. El pilar poseía un poder destructivo asombroso. El enorme castillo no pudo resistir y la mitad fue destruida. Además, el pilar se clavó en el suelo, abriendo un enorme agujero que casi atravesó Thriller Bark. Cuando el relámpago se desvaneció, docenas de sombras negras volaron desde el cráter. Estos eran los zombies dentro del castillo que habían sido golpeados por el juicio de Dios. Cada fruta del diablo tiene debilidades y contraataques. Los zombies de Gecko Moria podrían ser llamados inmortales en cierto sentido, pero temían varias cosas. Primero, si una sombra fuera lo suficientemente fuerte, podría liberarse del cuerpo del zombi por sí sola. En segundo lugar, la sal. Las sombras de los zombis que consumían sal se desvanecerían automáticamente. En tercer lugar, el agua de mar. Sumergirse en ella o ingerirla tenía el mismo efecto que la sal. Cuarto, llama. Quema al zombi hasta la muerte y la sombra regresará por sí sola. La fruta llama de logía y la fruta estruendo de logía eran ambas némesis de estos zombis. Ay ay ay, me duele. ¿Quién me tendió una emboscada? Mientras las sombras se elevaban desde el cráter, una distintiva voz de dolor llegó al grupo de Yami. Las sombras se dividieron en murciélagos, que sacaron una figura gigantesca de las profundidades del agujero. Ese gigante era uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, un supernovato en los albores de la gran era pirata como Crocodile, una vez recompensado con 320 millones de bayas, conocido como el héroe del oeste azul. Gecko Moria. Señor Moria, ¿está bien? Al mismo tiempo, una joven en forma espiritual voló desde el castillo en ruinas, preguntando con ojos preocupados. El cuerpo hinchado de Gecko Moria, de casi 7 metros de altura, estaba cubierto de marcas de quemaduras. Desde que creció, Perona nunca había visto a un capitán como su padre en tan lamentable estado. Los ojos de Perona estaban llenos de preocupación, mientras que la mirada de Nami era pesada. Aunque Gecko Moria parecía golpeado ahora, su cuerpo solo estaba cubierto de carbón. No había heridas sangrantes. Y ese juicio de Dios justo ahora había sido el golpe con todo el poder de Nami. Incluso a plena potencia, no había conseguido abrirse paso. Así que esta era la fuerza de un gran pirata reclutado por el gobierno mundial. Un pirata de este calibre también debería tener aquí. Con eso, Nami abandonó la idea de enfrentarse a Gecko Moria en un combate cuerpo a cuerpo. Estoy bien. Perona, ayúdame a acabar con estas plagas. Voy a cortarles la sombra. Gecko Moria había notado al grupo de Yami y concluyó que ellos fueron los que destruyeron el castillo y lo dejaron tan humillado por primera vez en años. Dejó de lado su habitual actitud frívola y decidió acabar con ellos junto a Perona. Sí, señor Moria. Ante sus palabras, Perona lanzó una mirada hostil al grupo de Yami y, con un gesto casual, creó varios fantasmas negativos. Yami se acercó a Nami y murmuró: concéntrate en Gecko Moria. Déjame a esa chica y a las demás a mí. Sí, maestro. La expresión de Nami se endureció. Sacó un bastón plegable de 3 secciones y lo convirtió en un bastón dorado. Un relámpago brilló. Nami se convirtió en un rayo viviente y desapareció. Un instante después reapareció no muy lejos de Gecko Moria y lanzó un golpe de trueno con el bastón dorado. Un usuario de la frutalogía Rumble. Gecko Moria no reaccionó de inmediato. Solo tras oír el crujido de la corriente convergente, se giró apresuradamente, cambiando drásticamente su expresión mientras gritaba. Él no se apresuró a esquivarlo. Su sombra se convirtió automáticamente en un avatar de sombra y bloqueó el rayo de Nami para él. Un avatar de sombra podría ignorar cualquier daño y no desaparecería mientras Gecko Moria permaneciera consciente y vivo. Aún así, su reacción tardía hizo que los ojos de Nami brillaran. ¿Este hombre no tenía Haki de observación o no logró activarlo a tiempo? Nami decidió seguir haciendo pruebas. Se convirtió en un rayo y desapareció nuevamente. A diferencia del ataque de largo alcance anterior, esta vez Nami apareció justo detrás de Gecko Moria y levantó su mano, desatando un torrente de corriente. ¡Ah! El rayo fue increíblemente rápido. Gecko Moria, una vez más, no reaccionó y gritó por la impresión. Pero en el segundo siguiente, Gecko Moria desapareció y la figura que estaba siendo electrocutada se convirtió en el avatar de la sombra. Era claramente una técnica de sombra espacial que intercambiaba instantáneamente las posiciones de su cuerpo y su sombra.
Mientras tanto, dos fantasmas negativos volaron hacia Nami. Manteniendo su haki de observación, Nami los notó pero los ignoró. En primer lugar, tenía una gran confianza en su propia fuerza y no creía que tales fantasmas pudieran hacerle daño. En segundo lugar, el maestro había dicho que la chica que parecía de la misma edad que ella y Karina, y las demás, estaban bajo su control. Solo necesitaba concentrarse en Gekko Moria. Como se esperaba. Antes de que los fantasmas negativos pudieran acercarse a Nami, una voz tranquilizadora sonó en su oído. Agujero negro. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 54. Capítulo 54. Cañón de riel agujero negro. Cuando sonó la voz de Yami, una fuerza gravitacional irresistible atrajo instantáneamente a todos los Hoyous negativos que volaban hacia Nami. ¿Qué es eso? Perona, quien repentinamente perdió el control de sus Hoyous negativos, miró a Yami con una expresión de sorpresa. Los dos Hoyous negativos que volaban hacia Yami fueron tragados directamente por un agujero negro del tamaño de una bola de boliche. Entonces, en lugar de atacar la forma espiritual de Perona, Yami corrió hacia el castillo a una velocidad súper rápida pero aún visible a simple vista. No está bien, para. Al ver esto, la expresión de Perona cambió en shock nuevamente. Si no estuviera en su forma espiritual, el rostro de Perona seguramente se habría puesto pálido. Ya no podía molestarse en apoyar al maestro Moria. Voló apresuradamente de vuelta al castillo, intentando recuperar su cuerpo real antes de que Yami llegara. Desafortunadamente, su velocidad era demasiado lenta. Cuando Perona regresó a su habitación, Yami ya había entrado por la ventana y llevaba su cuerpo inconsciente sobre su hombro. ¿Conocías mi habilidad y sabías dónde estaba mi cuerpo real? Mirando a Yami que controlaba su cuerpo, Perona gritó con incredulidad. Menos tonterías. Si no quieres morir, vuelve adentro, amenazó Yami a su forma espiritual, cargando el cuerpo de Perona con un brazo y estrangulándole el cuello con la otra mano. No me mates. Regresaré ahora mismo. Gritó Perona alarmada y voló apresuradamente hacia Yami, sin atreverse a intentar ningún ataque sorpresa mientras regresaba a su cuerpo. Después de que Perona abrió los ojos, de repente gritó en pánico. ¿Mis poderes? ¿Por qué no puedo sentir la habilidad de mi fruta del diablo? Sencillo. Porque soy el usuario de la fruta oscura de tipología, sonrió Yami. A cualquiera que agarre, mi oscuridad absorberá su habilidad de fruta del diablo. ¿Cómo es posible? Esa habilidad es demasiado barata. Dijo Perona con desesperación. Yami ignoró a Perona y, cargando su cuerpo, regresó al lado de Karina y Robin. En ese momento, Karina y Robin ya no estaban en su lugar original. Se habían alejado para que Nami pudiera luchar libremente. Mirando la batalla junto a Karina y Robin estaban los zombies del cementerio. Aterrorizados por Nami, no se atrevieron a atacar a Karina y Robin por sorpresa. Solo pudieron esconderse en las sombras y observar a la doncella relámpago luchar contra Gekko Moria. Maldito usuario de Logia. Si aún tuviera Miyake, te daría una lección. Gekko Moria estaba en un estado lamentable, solo capaz de defenderse pasivamente de los ataques de Nami. Al mismo tiempo, Gekko Moria comenzó a dudar de sí mismo. ¿Realmente se había equivocado todos estos años? No, no estaba equivocado. Sin un ejército masivo de zombies, no tenía derecho a vengarse de Kaido. Lo único malo fue que había descuidado su entrenamiento, lo que provocó que su cuerpo se deformara, perdiera su haki y su fuerza disminuyera constantemente. Aquí, Gekko Moria usó nuevamente a Doppelman, intercambiando lugares con su sombra para esquivar el rayo de Nami, y luego desató su movimiento más fuerte. Asgard de la sombra. En un instante, las sombras dentro de todos los zombies en Thriller Bark, incluido el Cerberus de 3 cabezas, se separaron de sus cuerpos y volaron hacia Gekko Moria. Cientos de sombras se vertían continuamente en el cuerpo de Gekko Moria. El ya enorme cuerpo de 7 metros de altura del Gekko Moria comenzó a crecer a un ritmo visible. En tan solo unas cuantas respiraciones, su cuerpo se volvió tan alto como el castillo. Al ver esto, Yami no pudo evitar sacudir la cabeza. Esta fue la razón por la que desdeñó pelear contra Gekko Moria. Demasiado estúpido y demasiado débil. Había perdido claramente su haki y su fuerza de voluntad había caído a un grado severo, pero se atrevió a usar un movimiento definitivo que requería una inmensa fuerza mental. Un movimiento muy tonto, y también una prueba de la debilidad de Gekko Moria. Porque además de hacer esto, no tenía otra opción. Frente al sorprendentemente rápido y elementalizador usuario de la fruta rumble de tipología, Gekko Moria, que no tenía haki, solo pudo optar por apostar todo.
Solo por haber sido atacado y obligado a usar su movimiento asesino más fuerte, estaba claro hasta qué punto la fuerza de Gekko Moria había retrocedido. Entre los señores de la Guerra del Mar, quién era el más fuerte podría ser discutible. Después de todo, Miaut y Bartolomeu Kuma eran superfuertes, y la habilidad de Hancock era simplemente deficiente. Pero el más débil de los 7 señores de la guerra fue definitivamente Gekko Moria. ¿Este tipo, es realmente un gran pirata? Al ver a Gekko Moria atreverse a crecer frente a ella, Nami también lo encontró increíble. ¿Son todos los señores de la Guerra del Mar tan inútiles? En ese momento, la confianza de Nami alcanzó un nivel sin precedentes. Ya no sentía ningún respeto por estos grandes piratas. Desde que zarpó, Nami se encontró con 2 señores de la guerra. Uno fue derrotado instantáneamente por su propio maestro, y el otro fue este tipo frente a ella. Así que soy así de fuerte. Con un suspiro ligeramente satisfecho en su corazón, Nami se teletransportó y desapareció de la línea de visión de Gekko Moria. Gekko Moria no le prestó atención. Tras absorber una gran cantidad de sombras, el poder defensivo de su cuerpo era mucho mayor que antes. Una vez terminada su transformación, incluso si no podía capturar a sus compañeros, podía volcar Thriller Bark y luego usar sus murciélagos de sombra para llevarlos por el aire. Él no creía que ella abandonaría a sus compañeros. Desafortunadamente, si Gekko Moria tuviera Haki de observación, definitivamente habría sentido la amenaza fatal que venía detrás de él. No muy lejos de Gekko Moria, Nami guardó su bastón dorado y sacó una moneda de oro hecha por ella misma. BZZZT, arcos eléctricos se enroscaron entre sus palmas. Nami lanzó suavemente la moneda de oro al aire. Luego, su pulgar y su índice formaron otra postura de movimiento, apuntando al gigantesco Gekko Moria. Una luz eléctrica deslumbrante parpadeó entre sus dedos mientras se comprimía un voltaje aterrador. Cuando la moneda de oro giratoria cayó justo encima de sus dedos, Nami desató su movimiento asesino más fuerte. Su nombre era Cañón de Riel. Swoosh. Con un movimiento brusco, el aterrador voltaje atravesó el aire, formando lo que académicamente se conoce como plasma, que actuó como un riel. Convirtió la moneda de oro en un rayo de luz naranja que distorsionó el aire al impactar contra el cuerpo de Gekko Moria. El Gekko Moria, alcanzado por el Railgun, vio instantáneamente cómo su espalda, que parecía una pared, se derrumbaba. Pero esa no fue la parte crucial. Lo crucial fue que el rayo naranja no solo poseía un calor eléctrico aterrador sino también un poder de perforación incomparable. Su enorme cuerpo solo pudo bloquear el rayo naranja por un instante antes de que atravesara el cuerpo de Gekko Moria. Como un meteoro, dibujó una línea diagonal en el cielo y finalmente desapareció en la oscuridad. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 55. Capítulo 55. Davy Backfig Tark, uff. Gekko Moria, con su cuerpo atravesado, acababa de emitir un grito miserable que fue instantáneamente reemplazado por el sonido del vómito. Cientos de sombras, como una columna de tinta, brotaron de la boca de Gekko Moria. Luego, todas estas sombras volaron a diferentes partes del mundo, regresando a los cuerpos de sus dueños quienes, habiendo perdido sus sombras, no se atrevieron a aparecer al sol durante el día. Cuando esas personas descubran que sus sombras han regresado, seguramente llorarán de alegría y estarán agradecidos con ese héroe desconocido. Maestro Moria. Mirando fijamente a Gekko Moria, su cuerpo perforado, sus 6 años de acumulación borrados en un instante, Perona gritó de preocupación. Su cuerpo luchó, tratando de ir a salvar a Gekko Moria, el hombre que la había criado. No te preocupes, no está muerto. Yami agarró a Perona y no la dejó ir. Por favor, no mates al maestro Moria, suplicó inmediatamente Perona con ojos llorosos. Al ver esto, Yami sonrió para sí mismo. Su plan estaba funcionando. Sin embargo, en la superficie sonrió significativamente y dijo: puedo prescindir de él, pero ¿alguna vez has oído hablar de una pelea de Davy Back? ¿Davy vuelve a pelear? No fue solo Perona la que quedó atónita, sino también Karina. Karina miró inconscientemente la enciclopedia que era Robin. Robin, ¿qué es una pelea de Davy Back? Robin se golpeaba la barbilla con el dedo índice y explicaba lentamente. El Davy Back Fight es un antiguo juego pirata que se originó en cierto paraíso pirata. Algunos piratas lo inventaron para conseguir los mejores miembros de la tripulación, por eso también se conoce como la operación de caza furtiva de la tripulación. Si no hay tripulantes que deseen, incluso pueden tomar la bandera pirata, considerada la vida del barco. Es un juego cruel donde se juega a los camaradas y al orgullo. La pelea de Davy Back tiene 3 reglas principales. La primera regla.
Todo lo perdido en una pelea Daviback debe recuperarse a través de una pelea Daviback. La segunda regla. El miembro de la tripulación del bando perdedor elegido por el ganador debe prestar inmediatamente juramento a Davy Jones de servir al ganador de por vida. La tercera regla. La bandera arrebatada al perdedor no debe volver a ondear jamás. Cualquiera que viole estas 3 reglas será considerado una desgracia para todos los piratas. Veo. Karina tenía una mirada de comprensión repentina. Yami miró a Perona, cuya expresión había cambiado ligeramente, y dijo con una sonrisa. Siempre que me jures lealtad ahora mismo, perdonaré la vida de tu capitán. Perona se quedó en silencio y su expresión cambió. Al ver a Perona confundida, Yami no la apresuró. Robin y Karina, a su lado, también guardaron silencio. Incluso Nami, que había estado manteniendo su haki de observación, no aplicó presión con un golpe final. Aunque no entendían por qué Yami cambiaría la vida de un señor de la guerra por un par que pudiera crear fantasmas, todos sabían que su maestro y jefe tenía un plan para cada paso que daba. Fue como cuando le perdonó la vida a Crocodile y le hizo usar sus recursos para encontrar a Trafalgar Law. Para que Yami esté dispuesto a perdonar a Gecko Moria, esta chica debe tener alguna cualidad desconocida. De lo contrario, Yami lo habría acabado hace mucho tiempo y le habría quitado su fruta del diablo. En ese momento, Perona también tomó su decisión. Mirando al moribundo maestro Moria, Perona levantó su mano derecha, sus hermosos ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Yami y juró. Yo, Perona, por la presente juro por Davy Jones que a partir de este momento, dejo oficialmente a los piratas Gecko y me convierto en subordinada del hombre que tengo delante. Le serviré de por vida y nunca lo traicionaré. Bien. De ahora en adelante, serás mi doncella. Me llamarás amo. Yami asintió con satisfacción y dijo. Vamos, llama a ese cirujano desde dentro del castillo y haz que lleve a tu ex capitán para que lo traten. Gracias, maestro, dijo Perona con un toque de gratitud, luego corrió hacia Gecko Moria. Mientras estaba junto a Gecko Moria, preparándose para verificar su estado, un destello de relámpago apareció de repente de la nada. Mirando al culpable que había puesto al maestro Moria en ese estado, el rostro de Perona se puso ligeramente pálido y estaba a punto de decir algo con voz temblorosa. Tranquilo. Escuché tu conversación con el maestro, dijo Nami con una sonrisa. De ahora en adelante, somos camaradas. Déjame ayudarte a aliviar sus heridas. Después de hablar, Nami colocó su palma sobre el cuerpo de Gecko Moria y liberó una gran cantidad de electricidad. A diferencia de las violentas corrientes de antes, estas eran relativamente suaves. Las corrientes parecían tener voluntad propia, todas dirigiéndose hacia el agujero en el estómago de Gecko Moria. Rápidamente, desde el agujero salió un olor a que algo se estaba cocinando. La sangre que fluía continuamente de la herida se detuvo de inmediato. Nami retiró la palma de la mano y dijo: he detenido temporalmente la hemorragia y he estimulado su corazón con electricidad. Si lo operan a tiempo, podemos salvarle la vida. Gracias, dijo Perona inconscientemente. Tan pronto como las palabras de agradecimiento salieron de su boca, no solo ella sino incluso Nami lo encontraron un poco absurdo. Agradeciendo a quien hizo esto, ella es realmente linda, ¿no? Nami no pudo evitar sentir un poco de cariño por Perona, y también entendió por qué Yami cambiaría la vida de Gecko Moria por su lealtad. Esta niña de la misma edad era demasiado ingenua. No parecía un pirata en absoluto. Tiene una personalidad sencilla, es leal y justa. Una persona así era verdaderamente digna de ser su camarada. Date prisa y encuentra a ese tipo que se esconde en el castillo, dijo Nami con una sonrisa. Bien. Perona, con el rostro ligeramente rojo, asintió rápidamente y corrió hacia el castillo, arrastrando pronto al genio cirujano, Okbak. Luego, los dos trabajaron juntos para llevar a Gecko Moria de regreso al castillo e inmediatamente comenzaron la cirugía. Esa fue una batalla bastante emocionante. Justo cuando Nami regresó al lado de Yami y Karina estaba a punto de preguntarle a Yami por qué había reclutado a Perona, una voz perezosa entró repentinamente en sus oídos. Al oír esta voz, Robin, cuya expresión se había mantenido tranquila en todo momento, mostró una extraña sorpresa en su rostro. Su hermoso rostro palideció y palideció, las pupilas de sus ojos azul negruzcos se contrajeron, y su figura, bien proporcionada y madura, tembló incontrolablemente por un miedo profundo. Robin, ¿qué pasa? Karina fue la primera en notar el cambio en Robin y preguntó rápidamente. Nami no era ajena a la reacción de Robin. Hubo un tiempo en que ella también tenía la misma expresión cuando estaba frente a Arlong.
Nami volvió a sacar su bastón de 3 secciones y miró hacia la entrada del castillo con expresión sombría. Ha llegado un nuevo enemigo. Este, es extremadamente fuerte. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 56. Capítulo 56. La aparición de Aokiji casi en el instante en que Nami terminó de hablar, una figura alta se acercó lentamente desde la dirección del cementerio. Llevaba un antifaz verde, un chaleco blanco sobre una camisa azul oscuro y un abrigo de la Marina de Guerra sobre la espalda. Esta persona no era otra que Aokiji. La voz de Robin tembló cuando pronunció el nombre. ¿Aokiji? Karina y Nami quedaron un poco atónitas, luego los ojos de la primera se abrieron mientras exclamaba en estado de shock. ¿No es ese el nombre de un almirante de la Marina? Al escuchar las palabras almirante de la Marina, Nami agarró su bastón dorado aún más fuerte. No tengas miedo, estoy aquí. En ese momento, Yami repentinamente rodeó los hombros de Robin con un brazo, consolándola con una sonrisa amable. ¿Has olvidado lo que te dije la última vez? Puedes confiar plenamente en mí. Las palabras de Yami fueron como un rayo de sol, calentando a Robin, que se sentía como si estuviera en una bodega de hielo, y disipando el miedo en su corazón. Mirando el rostro sonriente de Yami, y a Karina y Nami quienes no mostraban miedo a pesar de saber que su enemigo era un almirante de la Marina, una corriente cálida surgió nuevamente en los ojos de Robin, convirtiéndose en una fina niebla. Sí. Robin asintió con fuerza y una sonrisa regresó a su rostro. Arará, toparse con una batalla tan emocionante aquí, y ver a alguien que no debería estar aquí. En ese momento, las palabras de Aokiji que desanimaron a los presentes volvieron a llegar a sus oídos. Aokiji se rascó la cabeza y miró a Robin, preguntándole. Nico Robin, ¿recuerdas mi advertencia de hace tantos años? Robin se quedó en silencio por un momento. Por supuesto, recordó la advertencia de Aokiji. Después de todo, él había sido su pesadilla durante tantos años. En aquel entonces, Aokiji había matado a Saúl, pero debido a las últimas palabras de Saúl, decidió dejar ir a Robin. Pero al dejarla ir, Aokiji le advirtió a Robin que no se alegrara solo porque le habían perdonado la vida. Le dijo que de ahí en adelante viviera una vida discreta, y que si alguna vez cometía un solo error, él sería el primero en arrestarla. Esta advertencia podría entenderse como: si Robin viviera una vida tranquila y permaneciera desconocida, estaría a salvo. Pero si se volvía famosa y volvía a pisar el escenario mundial, nadie podría protegerla. Por supuesto, la advertencia tenía otros significados. Pero independientemente de cuál fuera la interpretación, el significado inicial era el mismo. Un perfil bajo asegura la supervivencia. Un perfil alto conduce a problemas. Durante más de una década, Robin había sido muy obediente y llevaba una vida tranquila. Nunca se le había tomado una foto de adulta, y la imagen del cartel de su recompensa seguía siendo la de su infancia. A excepción de unos pocos seleccionados, básicamente nadie sabía que Robin era el niño demonio. Pero ahora, Robin claramente había terminado con su vida discreta. Sus compañeros eran demasiado poderosos. Una sola doncella, usuaria de la legendaria fruta del estruendo, casi había derrotado a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, Gekko Moria. Una tripulación como esta tarde o temprano se haría famosa en todo el mundo. Como miembro de esta tripulación, Nico Robin seguramente volvería a entrar en el ojo público. Entonces, la situación actual de Robin equivalía a ignorar la advertencia de Aokiji. Uno de los mejores combatientes del cuartel general de la Marina. Hace tiempo que oigo hablar de tu gran nombre. Antes de que Robin pudiera hablar, Yami se colocó frente a las 3 mujeres, mirando directamente a Aokiji y sonriendo. Aunque no sé qué hay entre ustedes y mi pequeña secretaria, ¿podrían, por favor, no mirar a mi gente con esa mirada tan aterradora? Al oír esto, Aokiji desvió su mirada hacia Yami y comentó. Joven, eres bastante impresionante, tener a una usuaria de la frutalogía Rumble Rumble como tu sirvienta. Estoy realmente envidioso. Pero, su tono se detuvo un momento, y la mirada de Aokiji se agudizó de repente mientras miraba fijamente a Yami. ¿Alguien de tu calibre, por qué has permanecido en el anonimato hasta ahora? Ante la mirada mortal de un almirante de la Marina, incluso un pirata con una recompensa de 100 millones se asustaría tanto que le temblarían las piernas. Pero Yami no mostró un miedo y respondió con una sonrisa. Tal vez sea porque me gusta mantener un perfil bajo y no causar problemas. Si no causas problemas, no deberías haber reclutado a Nico Robin. Aokiji finalmente hizo su oferta inquisitiva. No hay recompensa. Si me entregas a Nico Robin ahora, puedo fingir que no vi nada. Lo siento, pero me niego.
La respuesta inmediata de Yami llenó de calidez el corazón de Robin y también hizo que Aokiji sintiera interiormente en señal de aprobación. Parecía que Nico Robin había encontrado un buen capitán. Ahora, se preguntaba sobre el calibre de este capitán. Ante esto, Aokiji se rascó la cabeza con frustración y dijo con impotencia: ya que hemos llegado a esto, como almirante de la marina, no puedo dejar ir a la buscar a Nico Robin, ni a las personas que derrotaron a mi colega. Los 7 señores de la Guerra del Mar son una organización dependiente del gobierno mundial, una de las 3 grandes potencias de Grand Line, junto con el cuartel general de la Marina y los 4 emperadores. Aparentemente, también son colegas de las organizaciones del PC y de la Marina. ¿Quieres pelear? Perfecto. Nunca he peleado con un almirante. Yami primero sonrió con espíritu de lucha, luego se volvió hacia las 3 mujeres. Nami, Karina, lleven a Robin a buscar a Perona, luego regresen al barco y váyanse. Nos vemos cuando termine aquí. Sí, maestro. Nami y Karina asintieron obedientemente. Robin dijo suavemente: Aokiji tiene la fruta hielo tipología. Jefe, tienes que tener cuidado. No te preocupes. Conoces mis habilidades y mi fuerza, dijo Yami con una sonrisa confiada. Con esto, las 3 mujeres no dijeron más y corrieron hacia el castillo. Realmente estaban llenos de confianza en la fuerza de Yami. Si Robin no hubiera tenido suficiente confianza en el poder de Yami, nunca se habría ido. Se habría mantenido firme y se habría sacrificado, como en la historia original. Pero ahora, Robin no hizo tal cosa. Porque creía en la fuerza de Yami. Con 2 grandes habilidades de escape, la fruta paramecia puerta y la fruta paramecia más, Yami podría escapar fácilmente incluso si no pudiera vencer a Aokiji. Si ella se quedaba allí, solo frenaría a Yami. Entonces, irme ahora fue la mejor opción. Arará, no puedo dejar que mi objetivo se escape delante de mí. Al ver a las 3 mujeres irse, el cuerpo de Aokiji comenzó a emitir repentinamente un aire gélido capaz de congelar cualquier cosa. Levantó la mano, a punto de usar su habilidad de fruta. Agujero negro. En ese momento, la voz de Yami llegó a los oídos de Aokiji. Una fuerza gravitacional irresistible, como una mano invisible, agarró a Aokiji del suelo y lo atrajo hacia Yami. Un agujero negro, del tamaño de una bola de boliche, apareció en la mano de Yami. Un agujero negro tan pequeño, que hizo que Aokiji sintiera una amenaza fatal. Tanto su haki de observación como sus instintos como poderoso luchador le decían que si ese agujero negro lo tocaba, estaría muerto o lisiado. Y esa era efectivamente la verdad. Porque este agujero negro no era la simple amplificación de agua oscura que concibió en un destello de intuición en Arabasta. Era una nueva técnica llamada agujero negro, creada por Yami tras un mes de entrenamiento especial, combinando las propiedades de la frutalogía oscura y la fruta paramecia más. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 57. Capítulo 57. No importa, siempre y cuando seas lo suficientemente fuerte. La propiedad de la fruta oscura logia es el agujero negro. La propiedad de la fruta paramecia más es la multiplicación. Como la logía más singular, la habilidad de la fruta oscura es muy simple. Cómo usar la gravedad del espacio de su agujero negro. Ya sea Dark Vader o Kurouzu, ambos simplemente liberan la gravedad, atrayendo todo lo que tocan hacia el espacio del agujero negro. La única diferencia es que Dark Vader libera una pequeña cantidad de gravedad y solo puede absorber la energía que toca, mientras que Kurouzu libera gravedad sobre un área grande, absorbiendo todo lo que toca. Tanto para Yami como para Barba Negra, Agua Oscura tiene sus límites. Solo se puede utilizar como una versión mejorada de una atracción universal. Pero después de que Yami obtuvo el poder de la fruta paramecia More, este límite se rompió. La gravedad del agua oscura se multiplicó, formando un agujero negro que podía devorar cualquier ataque de energía. Sin embargo, Yami no estaba satisfecho, porque un verdadero agujero negro debería ser capaz de devorarlo todo. Entonces, Yami tuvo una idea. ¿Podría manifestar el espacio del agujero negro dentro de su cuerpo en el mundo real? Después de un mes de entrenamiento especial, Yami finalmente desarrolló un movimiento que podía conectarse con el espacio del agujero negro dentro de su cuerpo. Se trata de liberar una gran cantidad de oscuridad, utilizando la fruta paramecia More para multiplicarla y comprimirla en un agujero negro, y luego multiplicar la gravedad dentro de él. Un solo movimiento que combina Dark Vader y Kurouzu, capaz de realizar ataques tanto de objetivo único como de área de efecto. Black Hole.
Ya sean balas y espadas, fuego y rayos, ataques físicos o de energía, o incluso vivos y muertos, siempre que toque el agujero negro de Yami, será absorbido por el espacio del agujero negro y destrozado por la compresión multiplicada y el poder aplastante que contiene. De manera similar, la habilidad liberación de la fruta oscura también se integró en el agujero negro. Yami no podía lanzar un tornado negro, pero podía expulsar los escombros de su espacio de agujero negro a través del agujero negro en su mano. Un movimiento muy simple, pero tan mortal. Bloque de hielo. Partisano. Aokiji, curtido en la batalla, confió completamente en sus instintos. Pero también tenía curiosidad por saber lo peligroso que era ese agujero negro. Así que no se apresuró a liberarse de la fuerza gravitacional. En cambio, liberó una gran cantidad de aire frío, creó 2 lanzas de hielo y las arrojó hacia Yami. Las lanzas de hielo no apuntaban al agujero negro en la mano de Yami, sino a su cabeza y pies respectivamente. Pero en cuanto las lanzas de hielo fueron lanzadas, a cierta distancia de Yami, su trayectoria cambió de inmediato. Lentamente, comenzaron a apuntar hacia el agujero negro, y finalmente, una tras otra, se estrellaron contra él. Cápsula del tiempo de hielo. Los ojos de Aokiji brillaron y una vez más liberó una gran cantidad de aire frío. Esta vez, Aokiji no usó el aire frío para congelar la humedad del aire y crear un objeto. En cambio, lo comprimió en una onda expansiva y la disparó contra Yami. Allí donde pasaba la fría onda expansiva, el suelo se congelaba, dejando un asombroso rastro de hielo. Si Robin hubiera visto esto, su rostro seguramente se habría puesto pálido como la muerte. Porque Saúl había muerto por ese mismo movimiento de Aokiji. En un abrir y cerrar de ojos, la fría onda expansiva estuvo frente a Yami. Si esta onda expansiva de frío lo golpeara, Yami se convertiría instantáneamente en una escultura de hielo. Sin embargo, ocurrió una escena que finalmente hizo que la expresión de Aokiji cambiara. Justo cuando la onda de choque fría estaba a punto de golpear a Yami, no solo su trayectoria cambió repentinamente, sino que su volumen también se redujo gradualmente, y luego fluyó lentamente hacia el agujero negro. Para ser precisos, fue arrebatado violentamente y devorado por el agujero negro. Clon de hielo. Al verse cada vez más cerca del agujero negro, Aokiji finalmente dejó de sondear. Liberó una gran cantidad de aire frío, congelando la humedad frente a él para formar una escultura de hielo idéntica, y luego Aokiji desapareció instantáneamente. Al ver esto, Yami no pudo evitar disipar el agujero negro y suspirar. Como se esperaba de un almirante de la marina. ¿Descubriste la debilidad del agujero negro en solo 2 movimientos? De hecho, el agujero negro es increíblemente poderoso. Cualquier cosa que devore es casi seguro que perecerá al entrar en su espacio, a menos que sea lo suficientemente resistente como para soportar una compresión y aplastamiento 100 veces mayores. Pero a pesar de todo su poder, el agujero negro tiene un defecto muy obvio. El agujero negro es a la vez un objetivo único y un área de efecto. Yami puede controlar la gravedad del agujero negro para apuntar a una persona específica, pero cuando los objetos externos interfieren, la gravedad cambia automáticamente de objetivo único a área de efecto. Cuando la gravedad se convierte en área de efecto, la atracción sobre la persona retenida se debilita. Claramente, Aokiji lo había descubierto. Antes de que la gravedad, que lo dominaba todo, volviera a atraparlo, creó una escultura de hielo para absorber el impacto y aprovechó la oportunidad para liberarse de la atracción gravitatoria. Pero Yami nunca esperó que el agujero negro pudiera acabar con una potencia del calibre de un almirante de la marina. Nunca pensé que fueras un usuario de la fruta oscurología. Aokiji apareció a cierta distancia detrás de Yami y suspiró. La habilidad considerada la más malvada de la historia por la Enciclopedia de Frutas del Diablo, la fruta oscura que puede anular temporalmente las habilidades de otras frutas, ha reaparecido en el mundo. Como almirante de la marina, Aokiji obviamente había leído la Enciclopedia de la Fruta del Diablo. Pero a diferencia de la mayoría de las personas que habían leído la enciclopedia, que creían que la fruta oscurología era llamada la más malvada porque podía anular temporalmente las habilidades de otros usuarios, no sabían que la habilidad más aterradora de la fruta era que podía robar otras frutas del diablo. De la reacción de Aokiji, Yami obtuvo su respuesta. Evidentemente, el cuartel general de la Marina no conocía el secreto de la fruta oscurología, y este secreto no estaba registrado en la enciclopedia de la fruta del diablo. Se preguntó si el gobierno mundial conocía el secreto de la fruta oscurología. Si el gobierno mundial lo supiera, ¿no habrían borrado este secreto? ¿O este secreto fue realmente descubierto por Barba Negra o lo aprendió de otra persona?
Fuera lo que fuese, Yami sintió que no importaba. Mientras seas lo suficientemente fuerte, nadie se atreverá a provocarte, incluso si se revelan todas tus cartas de triunfo. En respuesta al suspiro de Aokiji, Yami simplemente curvó la comisura de su labio y convirtió su resistencia en otra habilidad. Soru 20 veces amplificado. Yami desapareció con un silbido, usando una técnica de movimiento de alta velocidad que le resultó increíblemente familiar a Aokiji, y apareció frente a él en un instante. Entonces, con una mano abierta como una palma, liberó una niebla negra que formó un vórtice, mientras que su otra mano se cerró en un puño y se disparó hacia Aokiji. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 58. Capítulo 58. La frustración de Aokiji Yami era rápido, pero no tanto como para que Aokiji no pudiera reaccionar. Después de todo, los almirantes de la marina son potencias de primer nivel. Lo que sorprendió y frustró a Aokiji fue que el movimiento de alta velocidad que Yami usaba era la técnica Rokushiki, Soru. Otra persona que había aprendido las técnicas sobrehumanas de los marines había aparecido en estos mares. Pero Aokiji no tenía tiempo para esos pensamientos. Podía sentir otra ola de gravedad emergiendo de la mano oscurecida de Yami. Sin embargo, esta atracción gravitatoria no era tan aterradora como el agujero negro de antes. Aokiji no sentía una amenaza mortal. Al ver que el puño de Yami no estaba cubierto de Aki, Aokiji supuso que esta gravedad era la clave de la capacidad de la fruta oscura para anular otros poderes. Consciente de que si la gravedad lo atrapaba, perdería temporalmente los poderes de su fruta del diablo, Aokiji no optó por esquivarlo. En cambio, justo antes de que el vórtice negro pudiera tocarlo, elementalizó su mano derecha, cubriéndola con Aki de armamento y la técnica puño de hierro que Garb le había enseñado, y le lanzó un potente puñetazo a Yami. Un segundo antes de que sus puños se encontraran, el vórtice negro impactó con éxito a Aokiji. Entonces, el puño de Yami impactó con éxito contra el de Aokiji. Una onda de choque aterradora surgió instantáneamente de sus puños, destrozando el suelo debajo de ellos mientras las grietas se extendían en todas direcciones. En el segundo siguiente, la expresión de Yami cambió ligeramente mientras su cuerpo salía volando. ¡Monstruo! Al ver a Yami volar hacia atrás, Aokiji maldijo por dentro. Su puñetazo, una combinación de fruta hielo, Aki y puño de hierro, no logró contrarrestar el puño ordinario de su oponente. Tuvo que usar una emisión de Aki de armamento para enviarlo a volar. Al ver que Yami estaba completamente ileso, parecía que ni siquiera la emisión de Aki lo había lastimado. ¿Cómo podía un monstruo con tanta fuerza y constitución física permanecer desconocido hasta ahora? Afortunadamente, Aokiji también había descubierto algo. Yami, a pesar de sus asombrosas habilidades físicas, aparentemente no había despertado su Aki. No dominaba ni el Aki de observación ni el Aki de armamento. Mientras no fuera golpeado por el agujero negro de Yami o tocado por el vórtice negro que podía anular sus poderes, su oponente no tenía forma de contrarrestar su elementalización. Mientras era enviado a volar, Yami, a su vez, descubrió otro defecto en su agujero negro. O mejor dicho, no fue un defecto del agujero negro, sino una limitación de la fruta más. Justo ahora, Yami tenía la intención de lanzar un ataque sorpresa contra Aokiji con Black Hole, no solo con el poder anulador Dark Water. Sin embargo, descubrió que no podía formar el agujero negro en absoluto. Esto se debió a que en ese momento se encontraba en un estado de velocidad multiplicada. Aparte de la gigantificación, la fruta más solo podía multiplicar uno de sus estados a la vez. No podía aplicar múltiples multiplicaciones simultáneamente. Debido a esto, Yami solo podía usar agua oscura en lugar de agujero negro. Kurozu. Después de aterrizar, Yami miró en cierta dirección y de repente liberó una gran cantidad de oscuridad, que se extendió en todas direcciones como un maremoto. Al mismo tiempo, Yami usó silenciosamente su poder de multiplicación para aumentar la velocidad a la que se propagaba la niebla negra. En solo una docena de respiraciones, todo el terreno de Frilderberg quedó cubierto por la niebla negra. Al ver la niebla negra aparecer bajo sus pies, Karina y los otros dos sintieron una sensación de alivio. Nami se giró hacia los aterrorizados Perona y Obak, que cargaba a Moria, y dijo con una sonrisa: «No se preocupen. Este es el dominio del maestro. No nos hará daño». Al oír esto, Perona y Obak dieron un suspiro de alivio y aceleraron el paso para escapar de Frilderberg. A diferencia de Karina y los demás, que se sentían tranquilos, Aokiji sintió una extraña sensación de alarma. Rápidamente usó a Geppo para elevarse hacia el cielo y miró a Yami conmocionado.
Poder extender la oscuridad hasta este punto y aún así mantener una fuerza gravitacional tan fuerte y controlable. La corteza Thriller, ahora cubierta por Kurouzu, no estaba siendo devorada indiscriminadamente. De hecho, nada en el suelo estaba siendo arrastrado hacia el espacio del agujero negro. Gracias a la multiplicación de la fruta más, la gravedad se concentró únicamente en Aokiji. El hecho de que el tirón fuera lo suficientemente fuerte como para obligar incluso a Aokiji a huir del suelo demostró lo asombroso que fue. Pero eso no fue lo que realmente alarmó a Aokiji. Lo que realmente lo alarmó fue que después de que Yami desplegara este campo de oscuridad, cualquiera que no pudiera volar ni siquiera era digno de ser su oponente. Este movimiento no fue menos que ICH, e incluso contrarrestó a ICH. Aokiji, con su haki de observación de amplio alcance, comprendió naturalmente que Yami había lanzado este dominio no para obligarlo a volar, sino para permitir que sus compañeros partieran sanos y salvos. Yami no le respondió a Aokiji. Levantó una mano hacia él y el familiar vórtice negro reapareció. Al ver esto, la expresión de Aokiji cambió ligeramente. Su figura flotante se convirtió de repente en hielo. Swoosh, swoosh, swoosh. Una serie de sonidos penetrantes resonaron mientras Aokiji congelaba la humedad en el aire, usando Soru y la elementalización para hacer llover fragmentos de hielo sobre Yami desde arriba. Sin el haki de observación, Yami no podría atrapar a Aokiji con su clarividencia o agua oscura. Bola de hielo. Aokiji pareció darse cuenta también. De repente, lanzó un ataque sorpresa desde el aire, disparando 5 pilares de hielo desde su palma hacia Yami con una energía gélida asombrosa. Agujero negro. El vórtice negro en la mano de Yami se transformó en un agujero negro del tamaño de una bola de boliche, devorando todos los pilares de hielo que caían. Entonces, Yami desistió de intentar atrapar a Aokiji con la gravedad. También usó a Geppo para dispararse al cielo, iniciando un juego del gato y el ratón con Aokiji en el aire. Si Yami usara agujero negro, Aokiji evitaría la batalla. Si Yami solo usara agua oscura, Aokiji entraría en un combate cuerpo a cuerpo dependiendo de la situación. Si Yami no usara la fruta oscura, Aokiji se acercaría proactivamente y usaría su fruta hielo para congelarlo. Pero tan pronto como el aire frío congeló a Yami, fue destrozado por la aterradora fuerza de Yami o devorado por su oscuridad. Aokiji se sintió increíblemente impotente y frustrado por esto. Esta habilidad más maligna de la historia, aunque no podía elementalizarse como otras Logia, era la pesadilla de otros usuarios de Logia. Tan pronto como fue tocado por ese vórtice negro, perdió temporalmente sus poderes de fruta del diablo. No importaba qué tipo de ataque lanzara, su oponente podía simplemente usar agujero negro para devorarlo por completo. Y ese maldito agujero negro representaba una amenaza fatal incluso para él, obligándolo a esquivarlo al verlo. Afortunadamente, ese agujero negro también tenía defectos importantes. Primero, si algo se acercara, su gravedad se dispersaría y se debilitaría. En segundo lugar, tuvo que usarlo desde una posición estacionaria y tardó más en formarse que el vórtice negro. Si el agujero negro pudiera formarse tan rápidamente como el vórtice negro y combinarse con esa increíble velocidad que solo el haki de observación podría percibir, sería simplemente imbatible. Incluso ahora, Aokiji sintió que era increíblemente difícil lidiar con eso. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 59. Gravedad 100 veces mayor, devastación planetaria. Yami y Aokiji no sabían cuánto tiempo habían estado peleando en el aire. Pero ninguno de los dos podía hacerle nada al otro. Aokiji era el más joven de los 3 almirantes, y también el más débil. La fruta hielo era increíblemente poderosa, lo que representaba una ventaja única en un mundo donde la mayor parte de la superficie era mar. Sin embargo, la fruta hielo Logia también tenía un defecto muy obvio. La fruta del diablo se inclinaba más hacia el control y el apoyo. En cuanto a su poder ofensivo, siempre que alguien no temiera ser congelado, su poder destructivo era inferior al del magma de Akainu o la luz de Kizaru. Yami era uno de los que no tenía miedo de ser congelado. La constitución física de Yami era extremadamente poderosa. El frío de la fruta hielo tardaba cierto tiempo en penetrar las defensas de su piel y filtrarse en su cuerpo. Durante ese tiempo, Yami permaneció consciente y tuvo varias formas de romper el sello de hielo de Aokiji. 1. Libérate con una fuerza monstruosa. 2. Libérate con fuerza multiplicada. 3. Devóralo con oscuridad. El método favorito de Yami para liberarse era devorarlo con oscuridad. Un usuario de la fruta oscura recibe el doble de daño cuando resulta herido, pero la oscuridad de la fruta también puede absorber el daño.
Tal como había dicho Aokiji, la fruta oscura era la pesadilla de algunos usuarios de Logia. Por supuesto, Yami tampoco tenía la ventaja absoluta. Después de luchar contra Aokiji por un tiempo, Yami descubrió otro defecto en su agujero negro. Yami había usado agujero negro varias veces y finalmente logró atrapar a Aokiji una vez. Justo cuando creía que podría acabar con un almirante de la marina, descubrió algo. Cuando el agujero negro estaba a punto de devorar el brazo de Aokiji, una onda de choque surgió repentinamente de la mano de Aokiji. A diferencia de otros ataques de energía que serían devorados violentamente por el agujero negro al acercarse, esta onda expansiva no fluyó hacia el agujero negro. En cambio, luchó contra la gravedad invisible, cortando el vínculo gravitacional que ataba a Aokiji. Aunque la onda expansiva no resistió por mucho tiempo, debilitándose rápidamente sin un suministro continuo de energía antes de ser devorada por el agujero negro, ese corto periodo de tiempo fue suficiente para que Aokiji se distanciara de ella. De hecho, esa onda expansiva fue un haki de armamento de alto nivel. En la guerra de la cumbre de la historia original, los 3 almirantes habían usado una onda de choque similar para anular el poder sísmico de Barba Blanca. Aki era un poder versátil. No importaba cuán invencible pareciera una fruta del diablo, Aki podía usarse para resistirla y contrarrestarla. A Yami no le sorprendió esta nueva falla. Simplemente no esperaba que el agujero negro tuviera tantas debilidades. Parecía que este nuevo movimiento, creado apresuradamente, aún tenía áreas que mejorar. De hecho, ninguna cantidad de entrenamiento en aislamiento podría compararse con una sola pelea con un oponente fuerte. Girándose para mirar en cierta dirección, Yami sonrió de repente a Aokiji, que estaba a cierta distancia. Gracias por la lección, almirante. Pero tengo cosas que hacer ahora, así que no seguiré jugando con usted. Antes de irme, déjame mostrarte algo bueno. De repente, Yami juntó las manos, entrelazando los dedos. Una oscuridad aterradora surgió de su cuerpo y se concentró entre sus manos. Dentro de la niebla negra, había un halo transparente que contenía el poder de la multiplicación. Yami dejó escapar un suave grito. Siguiendo su grito, Yami separó lentamente sus manos entrelazadas. Una esfera de energía negra, completamente negra pero cubierta por un halo transparente, se materializó entre sus manos. Luego, con un movimiento de levantar las manos, Yami envió la esfera de energía negra volando hacia el cielo. Todo el proceso tuvo lugar en cuestión de segundos, e incluso Aokiji no pudo interrumpir las acciones de Yami. Silbido, después de lanzar la esfera de energía negra al cielo, Yami, sin decir otra palabra, utilizó un gepo amplificado 30 veces y huyó con un penetrante boom sónico. No es bueno. En ese momento, Aokiji pareció percibirlo también. Su expresión cambió por la alarma y se giró para huir sin dudarlo. Desafortunadamente para él, su velocidad no fue multiplicada por la fruta paramecia More More. Era demasiado lenta. Después de dejar las manos de Yami, la esfera de energía negra ascendía a un ritmo moderado. Al mismo tiempo, su volumen se expandía visiblemente. 10 veces, 15 veces, 20 veces, 25 veces, 30 veces, 100 veces. Casi cada segundo, el volumen de la esfera de energía negra aumentaba varias veces. Si solo fuera su volumen el que aumentaba no habría sido suficiente para hacer que Aokiji huyera sin mirar atrás. La clave era la energía contenida dentro de la esfera negra. Con cada expansión, el haki de observación de Aokiji podía sentir que la energía dentro de él también se expandía. Cuando la esfera negra dejó de expandirse, una deslumbrante luz blanca brotó repentinamente de su interior, transformándola en un sol negro que brillaba con luz blanca que iluminaba el triángulo de Florian envuelto en niebla, que estaba perpetuamente en estado de noche. Retumbar, dondequiera que brillaba la luz blanca, el área comenzaba a temblar violentamente. Abajo, Thriller Bark se hizo añicos en un instante, y un sinnúmero de fragmentos de piedra, grandes y pequeños, se dispararon hacia el cielo. Al igual que Thriller Bark, el mar también estaba iluminado por la luz blanca. Innumerables toneladas de agua de mar, como si estuvieran controladas por la fruta flotante, formaron gigantescas columnas de agua que se elevaron en el aire. Los barcos fantasmas iluminados por la luz blanca corrieron la misma suerte. Del mismo modo, Aokiji, atrapado en la luz blanca, fue atraído irresistiblemente hacia el sol negro. No importaba si usaba Aki para resistir, congelaba la humedad del aire con su fruta hielo o usaba Soru y la elementalización, no podía liberarse de la atracción gravitacional. A menos que pudiera teletransportarse y escapar instantáneamente del alcance de la luz blanca, sin importar lo que hiciera, no podría escapar de su atracción. Porque, era una gravedad 100 veces mayor.
Esta era la técnica definitiva más poderosa de Yami en ese momento. El hecho de que la mitad del bosque primigenio de la isla desierta donde Yami y los demás habían entrenado durante un mes se hubiera convertido en un páramo estéril no fue culpa de Kurouzu, sino de un accidente causado por Yami mientras desarrollaba devastación planetaria. Y eso era solo un prototipo. De no haber sido así, toda la isla desierta habría quedado vacía, no solo la mitad. Ahora bien, esta devastación planetaria no solo era el producto terminado, sino que su gravedad había sido amplificada 100 veces, convirtiéndola en la fuerza gravitacional definitiva. A menos que uno tuviera una fuerza repulsiva o gravitacional correspondiente para resistirlo, o pudiera destrozar el sol negro en el cielo con poder absoluto, nadie podría escapar de su atracción gravitacional. Incluso alguien tan fuerte como el almirante de marina Aokiji no fue una excepción. Como escapar ya no era una opción y sus ataques de hielo eran absorbidos por la gravedad, Aokiji solo pudo optar por darse por vencido, permitiendo que la gravedad lo arrastrara hacia la masa de escombros que se estaba formando. Mirando el agua del mar subiendo desde abajo, en ese momento, Aokiji de repente se sintió agradecido de ser un usuario de la fruta hielo y helología. De lo contrario, probablemente no habría podido escapar de esta calamidad. Comentario 8 comentarios. Votar capítulo 60. Capítulo 60. Aokiji cobra impulso, Yami está a punto de volverse mundialmente famoso después de un tiempo desconocido, la luz blanca finalmente desapareció. Cuando el mar dejó de temblar, la densa niebla comenzó a extenderse nuevamente por el vacío que había dejado en una determinada zona del Triángulo de Florian. La escena se desplaza hacia el borde de la niebla. En la zona aún no cubierta por la niebla, una esfera supermasiva flotaba en el cielo. El exterior de la esfera era una bola de agua formada por incontables toneladas de agua de mar. Su interior era un meteorito formado a partir de corteza de Freezer y numerosos barcos fantasmas. El peso de una esfera tan enorme era sencillamente inconmensurable. Era difícil imaginar el impacto que sufrirían las criaturas y los objetos de abajo si esta esfera cayera repentinamente. Probablemente sería nada menos que un impacto de meteorito y un tsunami combinados. Por suerte, solo había mar debajo de la esfera. Si cayera, como mucho crearía un chapoteo gigantesco y olas gigantes. Justo cuando la luz blanca desapareció y la gravedad dejó de atraer cosas, una mancha blanca, que se extendía como tinta en agua clara, apareció de repente dentro de la esfera gigante. En apenas una docena de respiraciones, la mancha blanca cubrió toda la superficie de la esfera, congelando toda el agua del mar y formando una bola de hielo supermasiva. O mejor dicho, un meteorito de cristal de hielo supermasivo. Auge, el meteorito de cristal de hielo se estrelló fuertemente contra la superficie del mar, creando un gran chapoteo y olas monstruosas. Antes de que las aterradoras olas pudieran causar daños secundarios al Triángulo de Florian, el agua del mar y las propias olas quedaron envueltas en blanco y rápidamente congeladas. Una vez más, en apenas una docena de respiraciones, más de la mitad de la superficie del mar del Triángulo de Florian se había convertido en un campo de hielo. Sobre un gran iceberg con forma de ola, apareció lentamente una escultura de hielo. Después de formarse la escultura, gradualmente aparecieron varios colores en ella y se convirtió en Aokiji ileso. Uf, Aokiji exhaló una bocanada de aire frío y suspiró. ¡Qué movimiento tan aterrador! Por suerte, la gravedad no selló las habilidades de la fruta del diablo. De lo contrario, esta vez sí que habría estado en apuros. Mirando hacia donde se había ido Yami, una leve sonrisa se dibujó de repente en los labios de Aokiji. Nico Robin, has encontrado un buen grupo de compañeros y un capitán de confianza. Si Saúl lo supiera, estoy seguro que sería muy feliz. Pero, ya que has hecho tu elección, debes estar preparado para afrontar los desafíos y la posibilidad de morir con ellos. Tras hablar, la sonrisa en el rostro de Aokiji dio paso a una expresión seria. De repente, sacó un Dendenmushi que no había perecido en la batalla. Purupurupuru, Aokiji llamó, y el rostro vacío de Dendenmushi adoptó rápidamente una expresión seria. Moshi, aquí Sengoku. Almirante de flota Sengoku, he encontrado al usuario de la frutalogía Rumble. Aokiji se sentó y sostuvo el Dendenmushi. Pero la misión de reclutamiento fracasó. Casi me mata su capitán. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando allá? ¿Cuál es la situación ahora? La expresión del Dendenmushi mostró una ligera sorpresa, luego hizo 3 preguntas en un tono más serio. Estoy bien por mi parte. Tuve suerte y apenas escapé con vida. Aokiji organizó sus pensamientos e informó. La criada que comió la frutalogía Rumble derrotó a Gecko Moria. Luché con su capitán.
Mis habilidades fueron contrarrestadas. Él es un usuario de la frutalogía Dark. ¿La fruta oscura? La que puede sellar temporalmente las habilidades de las frutas del diablo y es considerada la más malvada de la historia. El Den Musi primero mostró sorpresa, luego confusión. Si no recuerdo mal, esa habilidad requiere contacto físico con el usuario para sellar su fruta del diablo, ¿verdad? La implicación era: con tu fuerza, ¿cómo pudo él haber logrado tocarte? Sí, pero este nuevo usuario de la fruta oscura Logia ha desarrollado lo más especial de Logia a un nuevo nivel. Mirando hacia abajo al cráter de hielo gigante que había congelado, Aokiji dijo con una expresión seria: si no hubiera dominado el Aki, podría haber estado en verdaderos problemas esta vez. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. El Den Musi volvió a mostrar una expresión de asombro. ¿Aún no domina el Aki y casi te mata? Sí. Tiene un movimiento. Un agujero negro que puede devorarlo todo. Todas las habilidades de largo alcance son ineficaces contra él, y sentí una amenaza mortal. También tiene un movimiento definitivo a gran escala que puede absorber tierra y mar para crear una esfera supermasiva. Su gravedad es tan fuerte que ni siquiera yo pude resistirla. Casi caigo ante ese movimiento. Menos mal que soy usuario de la fruta hielología. Su constitución física es increíblemente poderosa, y aprendió el Rokusiki de alguna parte. Su velocidad con Soru y Geppo es aún más asombrosa que la del señor Garp. Después de esta última frase, las expresiones de Aokiji y del Den Musi se volvieron extremadamente serias. El primero se volvió cada vez más aterrador a medida que hablaba. Primero, el dominio oscuro que cubría Thriller Bark, luego el sol negro que creaba una esfera supermasiva. Ambos movimientos claramente requerían una resistencia inmensa. Pero su oponente había usado dos grandes movimientos definitivos en sucesión, había peleado con él en el aire durante tanto tiempo, y aún así, cuando se fue, ni siquiera respiraba con dificultad y todavía tenía esa velocidad. Esto demostró que la constitución física de esta persona estaba definitivamente al nivel de los monstruos del mar, de los más fuertes. Una vez que este monstruo domine el Aki, seguramente se convertirá en una figura de clase mundial muy rápidamente. La próxima vez que se enfrentaran a él, probablemente no tendría tanta suerte. Esta fue la razón principal por la que Aokiji hizo la llamada. La frutalogía Rumble y la frutalogía Dark, dos logías raras y de primer nivel, han aparecido al mismo tiempo este año, en una relación amo-sirviente. ¿Por qué una persona así apenas ha comenzado a hacerse un nombre? Después de suspirar, el Den Musi de repente preguntó: ¿Kuzan, conoces a esa persona? No, esta es la primera vez que nos vemos. Aokiji respondió de inmediato, luego dudó por unos segundos antes de decir de repente: por cierto, Nico Robin está en su barco. Entiendo. La expresión del Den Musi cambió y se tornó seria. Kuzan, ¿le sacaste una foto? ¿Sabes su nombre? Sí, su nombre es Yami. De repente, Aokiji se arremangó, revelando un Den Musi durmiendo bajo una funda protectora en su muñeca. La usuaria de la frutalogía Rumble se llama Nami. Eso facilita las cosas. Regresa al cuartel general por ahora. Después de hablar, el Den Musi colgó, con la cabeza inclinada mientras volvía a dormirse. Dejando a un lado el Den Musi, Aokiji volvió a mirar en la dirección en la que Yami se había ido y murmuró para sí mismo: aunque no sé por qué has permanecido desconocido, si te dejo seguir escondiéndote, será muy desventajoso tanto para los marines como para este mar. En esta dirección, la siguiente parada es el archipiélago Sabaody. Déjame arreglarlo todo allí. Aokiji, quien había construido intencionalmente la reputación de Yami para llamar la atención de Sengoku, no sabía que mientras hablaba con Sengoku, alguien estaba observando su conversación desde una dimensión diferente cercana. Y esa persona, era Yami.